Ahora sí, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitaros a abrir vuestras Biblias por el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 17 es en el que vamos a centrarnos, pero vamos a leer hasta el 20. Empezaremos en el 17 y completaremos con la gran comisión que viene después. Y dice la palabra del Señor: cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escuchamos lo que queremos oír. Muchas veces escuchamos solo lo que nos interesa. Y eso no penséis que estoy proyectando ningún prejuicio contra vosotros, sino que eso incluso la ciencia lo ha estudiado y así lo refleja. Y parece ser que eso sucede por algunos trucos de nuestra mente, como la atención selectiva o el llamado sesgo de confirmación. Básicamente, tendemos a fijarnos en la información que encaja con lo que ya pensamos y tendemos a ignorar aquello que no encaja. Eso lo hacemos porque nuestro cerebro prefiere quedarse con aquello que confirma nuestras ideas. Pero claro, que nuestro cerebro se quede con aquello que quiere escuchar no significa que prestamos atención a lo que es lo más correcto o lo más importante. Al final, sin darnos cuenta, espero, prestamos atención sobre todo a las cosas que refuerzan nuestras propias creencias, nuestras propias convicciones. Y por eso acabamos escuchando solo lo que queremos oír. Algo así le pasaba a los discípulos de Jesús. La semana pasada recordábamos que cada vez que Jesús anunciaba su muerte, también mencionaba su resurrección. Pero esto último, el hecho de que sería después resucitado, parece que los discípulos no lo escuchaban. Ninguno parecía enterarse de que Jesús anunció también su resurrección. Sírvanos como ejemplo Mateo 17, 23, cuando Jesús, hablando sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre sí mismo, dice: y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos se entristecieron mucho. ¿Qué habían escuchado? Lo que querían oír. Es decir, lo que eran capaces de gestionar, lo que eran capaces de manejar. No es que ellos quisieran oír como un deseo que iba a morir Jesús, que lo iban a matar, sino que era posiblemente de lo que Jesús había dicho, aquello que podían gestionar, que podían aceptar. En definitiva, la muerte es algo que todo ser humano puede reconocer, aunque sea de formas y maneras diferentes, porque la muerte forma parte de nuestra experiencia humana. Pero, ¿y la resurrección? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo la procesamos? ¿Cómo la gestionamos? No sabemos. ¿Qué es eso? Por eso, los discípulos parecía que llegado al final del ministerio de Jesús, nunca habían escuchado de la resurrección en boca de Jesús. Y nosotros no somos muy diferentes en el día de hoy. Si pensamos en quién dudó de la resurrección de Jesús, ¿qué nombre nos viene de inmediato a la cabeza? Tomás, ¿verdad? Pero
¿Es eso verdaderamente lo que refleja el texto bíblico? ¿Solo Tomás dudó? Seguro que no. Lo hicieron todos. Tomás no era peor que los demás discípulos. Él es el único que aparece dudando, porque es el único, según nos cuenta el texto bíblico, que aún no había visto a Jesús. Pero en Marcos 16:14 encontramos a Jesús reprochando a los 11 que no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y cito literalmente: finalmente Jesús se apareció a los 11, mientras estaban ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. No fue solo Tomás. Cuando en Juan 20:29 leemos esa afirmación de Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron, el evangelista, cuando está escribiendo eso, no está pensando en los discípulos de Jesús, está pensando en sus lectores, que ellos sí que no ven y tienen que creer. Pero los que estaban con Jesús, los que aparecieron con el resucitado, creyeron solo después de verle. No era un problema únicamente de Tomás. De hecho, vamos a intentar salvaguardar la buena honra de Tomás. Si miramos las apariciones que encontramos en el Evangelio sobre este personaje, de su boca o provocado por sus actuaciones, encontramos algunas de las frases, de las confesiones de fe más relevantes del Evangelio. Por ejemplo, cuando él se equivocó quizás acerca de las intenciones de Jesús y dudó, ¿recordáis en el pasaje cuando Jesús dice que iba a ver a Lázaro que había muerto? Y todos le decían: no vayas porque es peligroso. Tomás es el que hace esa afirmación que va a reflejar el destino de los discípulos como un destino igual que el del propio Jesús. Y dice Juan 11:16: entonces Tomás dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros para morir con él. Para Tomás era más importante morir con Jesús que vivir sin él. En la escena de la última cena, aunque otra vez Tomás parece que no acaba de atinar en lo que dice sobre el destino de Jesús, y os leo en Juan 14, dice: Tomás observó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y aquí viene la gran respuesta de Jesús, provocada por un Tomás que se confiesa transparente, confuso ante Jesús, y Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue Tomás el que provocó esta preciosa confesión de Jesús. Y por supuesto, la mayor confesión de fe que encontramos en el Evangelio, la encontramos en boca de Tomás, cuando ve a Jesús y dice: Señor mío y Dios mío. ¿Se podrá decir mejor que como Tomás mismo lo hizo? Pero en nuestra mente colectiva y también individual, preferimos recordar a Tomás como el hombre duda. Y así a veces, pues proyectándolo sobre otros, no tenemos que afrontar nuestra propia realidad. Todos conocemos el texto que hemos leído de la Gran Comisión. ¿Hay alguien aquí que no lo conociera? Todos conocemos el texto, ¿verdad? Y todos recordamos, porque tantas veces se nos ha mencionado, que cuando Jesús se aparece a sus discípulos, se postraron y le adoraron. Lo que muy pocos de nosotros recordábamos, si somos sinceros, es que el texto dice que algunos dudaron. Habían visto al Jesús resucitado, les estaba hablando. Sobrecogidos le adoraron, pero Mateo nos dice que todavía
algunos dudaban. Y es que todos tenemos dudas. Todos tenemos dudas. La cuestión es, ¿qué hacemos con ellas? Solemos negarlas, no, yo no tengo dudas. Solemos esconderlas. En ocasiones hasta nos avergonzamos de nuestras dudas. Dudas que son muy diversas y a veces profundas en nosotros. A veces tenemos dudas de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o en mi familia, sobre situaciones de salud, de recursos, sobre su propia iglesia. ¿Qué está haciendo Dios con mis amigos? Con mi voluntad de ser más humilde y ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor pastor, como debería ser. Hay muchas dudas en cada uno de nosotros. Es verdad que alguien podrá decir, pues yo he escuchado a predicadores afirmar que no tienen dudas o que apenas tienen dudas y que tú no las debes tener. Que el Señor me perdone por lo que voy a decir, pero eso es arrogancia. Eso es mera arrogancia. Es no reconocer nuestros errores, es no reconocer nuestras debilidades, es una falta de conexión con la realidad. Y sin duda es una enseñanza falsa. Todos tenemos dudas de algún tipo. Es importante, permitidme la aclaración, es importante entender que en el contexto en el que estamos reflexionando, cuando hablamos de dudas, estamos hablando de la duda como debilidad, incluso como la necesidad de más fe, no como increencia. Eso sería otro tipo de duda, eso sería un tema aparte. No creo. Bueno, pues esa es una duda muy gorda y esa sí que tenemos que gestionarla, ¿verdad? Pero presumiendo y asumiendo que todos los que estamos aquí somos creyentes y que nuestra duda no está en el creer, aún y así tenemos dudas y vivimos con ellas. A veces la duda es esa división que se da dentro de nosotros mismos. Es una realidad que a veces no afrontamos, que no sacamos, que no trabajamos. Nuestras dudas, que cuando no las resolvemos, y ahí está parte de la tragedia, cuando las dudas que están en nosotros las escondemos, las guardamos, las negamos, en muchos casos lo que provoca en nosotros es culpa. Lo que provoca en nosotros es miedo. Y la duda es una realidad que nos ayuda cuando las afrontamos a poder avanzar, a poder cuestionar nuestros errores. La duda es parte de la experiencia humana. Es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace avanzar, es lo que nos hace buscar la verdad, es lo que nos hace buscar y agarrarnos al Señor. Para ilustrar esta idea de la duda como debilidad humana o como división en nosotros, recordemos el pasaje cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Lo recordáis? ¿Verdad? Que van en el bote y Jesús aparece caminando sobre las aguas hacia los discípulos. El texto dice que Pedro se lanza al agua. Pedro quiere caminar también. Pero ¿qué sucede? Que hay una gran tormenta. Y entonces dudó y empezó a hundirse. Dice Mateo 14, al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí nos encontramos a Pedro debatiéndose, dividido dentro de sí mismo, entre su confianza y su desaliento, entre la certeza y la duda. Como nos pasa a muchos de nosotros. Pero ¿sabéis lo importante? La persona de poca fe, el creyente que duda, recurre una y otra vez al Señor. En nuestras dudas debemos mirar al gesto de Pedro, que grita y dice, Señor, sálvame.
Y Jesús actúa. ¿Pero cómo actúa? Fijaros que el texto no dice que Jesús hizo un milagro para que de una vez y para siempre se terminasen todas las dudas. El Señor ayudó a Pedro a solucionar la duda, la crisis, su falta de fe en ese momento. ¿Por qué? Porque la fe, esa que acompaña a nuestras dudas, es un proceso de crecimiento y no es un acontecimiento mágico o instantáneo. Ya tengo fe y la tengo toda y se acabaron todas mis dudas, se acabaron todas mis preguntas. Esa no es la realidad de cómo Dios nos ha invitado a relacionarnos con Él. Vamos en un proceso de conocerle, de confiar más en Él, de batallar en nuestros conflictos de la vida y a veces divididos a dónde mirar, si a la tormenta o a Jesús. Por eso, en el texto que hemos meditado, este pasaje que incluye la Gran Comisión, fijaros que es muy interesante que Jesús no corrige a los discípulos. Dice Mateo que se postraron, le adoraron, algunos dudaban, y no hay un versículo que dice, a vosotros que dudáis, fuera, o yo qué sé, o arreglaos antes de... No hay nada de eso, sino que a pesar de sus dudas, porque Jesús conocía lo que había en sus corazones, a pesar de sus dudas, a pesar de que su fe no era la fe perfecta, ideal, que no se puede alcanzar, les hace un encargo vital de que sean sus colaboradores en la extensión del reino de Dios. Y les dice, id, haced discípulos, bautizad, enseñad. Ese es el mandato que Jesús le da a esos discípulos que tienen dudas. Pero ese mandato, esa gran comisión que Jesús les da, la pueden hacer sabiendo que Jesús, aquel que habían visto humillado, aquel que habían visto maltratado, aquel que habían visto colgado del madero, es ahora el soberano del mundo. Toda potestad, todo el poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Eso es lo que Jesús le afirma y confirma a esos dubitativos discípulos. Y esto no es algo del futuro, les dice, sino del presente. El reinado de Dios ya había comenzado. No era una cosa para el final de los tiempos, sino que tiene lugar hoy. Y además con una autoridad sin límite, con una presencia constante. Yo estoy con vosotros todos los días, siempre. Ese es el ofrecimiento del Señor para nuestras dudas. Una invitación a confiar en su autoridad, en su poder divino y a vivir con la certeza de su presencia continuada en cada uno de nosotros. Así que nosotros, como personas de fe, pero también con dudas, divididos en nosotros mismos, ¿qué escogeremos? ¿Escogeremos la duda o escogeremos la fe? Eso es lo que la experiencia del pasaje y la experiencia del creyente en Cristo nos plantea. La duda está y la fe está en nuestras vidas. Como Pedro sobre las aguas, la tormenta y Jesús. ¿A quién vamos a mirar? ¿A la tormenta, a la duda o a Jesús y a la fe que Él ha puesto en nosotros? Quiero pensar, ¿verdad?, que todos tenemos la respuesta clara. Nuestra elección debe ser siempre Jesús. Nuestra elección tiene que ser siempre la fe.
Porque elegir la duda, elegir la desconfianza, no nos hace ningún bien. La duda, la desesperanza, es incluso arrogante. Porque es una forma de decir que tú sabes, que tú estás en control. Claro, la gente que duda, la gente desesperanzada, ¿qué es lo que dice? No lo voy a conseguir. No voy a ganar. No voy a vencer la tormenta. Esto no va a parar, esto no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque miramos a la tormenta, porque hemos decidido instalarnos en la duda y ahí no hay esperanza. Es mejor reaccionar a la fe, mirar a la fe que está en nuestras vidas. Alguien llegaba a decir, aunque me parece que es una frase extrema, que es mejor mirar a la fe, a la esperanza, aunque después no se cumpla, que mirar a la desesperanza y vivir siempre fracasados. Que no es esa la realidad, porque la fe y la esperanza se cumplen en Cristo. Pero que incluso aunque no hubiera más recorrido que vivir esperanzados, confiados, ya eso merecería la pena. Frente a vivir en la constante duda, en el constante cinismo que a veces esta trae en cada uno de nosotros. No sabemos lo que va a pasar, es cierto, pero la fe acepta que Dios es el Todopoderoso. La fe acepta que Dios es el que está en control. La fe acepta que Dios va a estar cada día junto a nosotros y va a hacer su obra buena en nuestras vidas. Como hemos visto en el texto, puedes adorar y dudar. Las dudas te dirán que no hay esperanza, que no se puede. Te llevarán a querer hacerlo todo tú en vez de confiar. Pero la adoración es el reconocimiento de que Dios en Jesús es todopoderoso, de que su presencia en nuestras vidas es constante en el día bueno y en el día malo. Y que al final Él nos llevará a la victoria. Así que, queridos hermanos, en conclusión, no se trata de que eliminemos nuestras dudas antes de acercarnos a Jesús. Los 11 se acercaron a Jesús con ellas y aún así le adoraron. No se trata de abandonar, de conseguir quitar nuestras dudas, que no podemos, sino de traerlas con nosotros. No podemos esperar a tener una fe perfecta para dar un paso. Debemos dar cada paso precisamente con esa fe, quizás imperfecta, quizás no todo lo buena que debiera ser, pero así es como el Señor nos invita a avanzar. Porque el Señor Jesús no rechazó a los discípulos cuando dudaban, sino que los envió. Se postraron, le adoraron, algunos dudaban y el Señor les dijo, id. No esperó a que lo entendieran todo. Por eso dice, estaré con vosotros todos los días. El Señor dice que camina con los que en Él confían. Y el Señor no nos pide certezas absolutas, que a veces no las tenemos, sino confianza suficiente para seguirle. Hoy la invitación es sencilla, pero profunda. No te quedes paralizada, no te quedes paralizado en la duda. Da un paso de fe. Acércate a Jesús tal como estás, con preguntas, con luchas, con incertidumbres, pero acércate al Señor. Adora al Señor incluso en esos momentos que parece que no entiendes. Confía en el Señor incluso cuando no ves. Y si, como le sucedió a Pedro, empiezas a hundirte, vuelve a clamar, Señor, sálvame.
Porque al final no es la ausencia de dudas lo que define tu fe, sino a quién acudes en medio de ellas. Y esa es la invitación de la palabra del Señor en nuestras vidas en esta tarde. En medio de la duda, busca al Señor. En medio de las preguntas, acércate a Jesús. No dejes que la tormenta te abrume, no dejes que la incertidumbre domine, sino que el poder de Jesús, su presencia continuada en nuestras vidas, sea lo que nos sostenga y lo que nos acompañe en el camino al cual nos ha mandado andar. Que el Señor nos bendiga y recordemos que dudas y fe caminan juntas, pero nosotros lo hacemos mirando al Señor. Que Él nos bendiga.